Os quiero hablar del mundo al revés. De niños hablábamos, ¿no? Del mundo al revés. ¿Cómo sería el mundo al revés? Pues os quiero proponer que el reino de Dios funciona al revés. Funciona diferente manera de como nosotros lo queremos hacer funcionar. O quizás deberíamos de decir que nosotros estamos haciendo que lo que Dios ha creado, estamos intentando que lo que Dios ha creado funcione al revés, haciéndolo funcionar al revés. Mirad, vivimos en un mundo en el que lo que prima es el yo. Yo primero, yo más, yo necesito, yo quiero, yo lo valgo. Y podríais añadir seguramente muchos más, ¿verdad? Lo que mueve al mundo es el egoísmo. Si alguien nos da algo gratis, nos sorprende, porque no nos lo creemos. No estamos acostumbrados, porque hemos aprendido que nada es gratis. Que si alguien nos da algo gratis, es un engaño porque quiere algo de nosotros. Todos queremos ocupar el lugar privilegiado, el más alto. Si pones en una sala varias sillas, siempre vamos llegando y nos vamos sentando en las más cómodas. Aquí porque todas son iguales. Pero si pusiéramos todas estas sillas y dos sofás en algún sitio, veríais que tal como fuésemos llegando, todos intentaríamos ir a sentarnos al sofá. Pero, ¿sabéis? Esto falla. Nuestra manera de entender el mundo falla. Porque al final nos damos cuenta de que nada de todo esto, nada nos satisface plenamente. Ni siquiera aquellos que aparentemente lo tienen todo se sienten satisfechos. Por ejemplo, ¿conocéis a Andrés Iniesta? ¿Alguien conoce a Andrés Iniesta? Sí, ¿no? En general todos, ¿no? Es un jugador de fútbol que marcó el gol con que España ganó el Mundial, para los que están un poco despistados. Este hombre lo tiene todo. Lo tiene todo. Sin embargo, en el mejor momento de su carrera deportiva, él lo ha explicado. Podéis googlear un poco y lo vais a encontrar. Él mismo lo ha explicado. En el mejor momento de su carrera deportiva, cuando lo ganaba todo, sufrió una depresión tan fuerte que él mismo lo ha explicado en varias ocasiones. Y él dice, no se trata de cosas materiales. Las cosas materiales no nos van a satisfacer. Estos días estamos estudiando el libro de Génesis. Muchos de los que estáis aquí estáis participando de los estudios. Estoy muy contento porque participáis mucho. Y en el libro del Génesis encontramos estos dos primeros capítulos que son súper importantes, porque nos dicen cómo era el diseño de Dios para la creación. Cómo era el diseño original de Dios. Y ahí se nos deja entrever algunas características que son importantes. Por ejemplo, al hombre se le da un lugar privilegiado en la creación. Pero este lugar no se nos da para que abusemos o nos aprovechemos de lo que Dios ha creado, sino que se nos da para que lo cuidemos y lo hagamos prosperar, para que procuremos por el bien de lo que Dios ha creado. Al varón se le da a la mujer, conocéis la historia, ¿verdad? Que tantos conflictos crea. Al varón se le da la mujer, pero no se le da a la mujer para que le mande y se aproveche de ella. No, se le da a la mujer para que sea su ayuda idónea, su igual, alguien a quien cuidar, alguien a quien proveer, alguien a quien amar. Qué pena que no acabemos de entender esto. Y las relaciones de los humanos son a menudo de dominación, de abuso. O como mínimo podríamos decir que son interesadas y engañosas. ¿No os parece que podríamos decir esto en la mayoría de los casos? El problema es el mismo desde el principio.
Esto lo veremos esta semana que empezamos, así es que aprovecho una cuña publicitaria, seguir el estudio, que veremos más cosas. El hombre no se conforma con el lugar que Dios le da y aspira a más. Siendo todo perfecto, teniendo todo lo que necesitamos, habiendo armonía, buenas relaciones, todo eso no fue suficiente, no es suficiente para nosotros, sino que queremos más. Queremos ser como Dios. Y así seguimos. Un montón de años después seguimos con el mismo problema. Queremos siempre el lugar de honor, queremos siempre el mejor lugar. Cuando el hombre comió aquella fruta, para ser como Dios, todo se torció. Tal como Dios había anunciado en aquel día, empezamos a morir. Y aquel mundo que Dios había hecho perfecto, empezó a arruinarse. Estos próximos días y semanas veremos cómo las relaciones se estropean. La creación también. El hombre, en lugar de ir hacia arriba, de crecer, de prosperar, de mejorar, de realizarse, de completarse, va hacia abajo, hacia la violencia. La imagen de Dios que Dios ha puesto en nosotros cada vez está más opaca, cada vez se ve menos. En lugar de amar más, odiamos más. En lugar de cuidar, estropeamos. Y así seguimos, cada vez peor. La cosa se llega a torcer tanto que Dios tiene que ir ejerciendo algunos juicios para limitar nuestra capacidad de entorpecer su creación, de ensuciar, de malbaratar. Y así encontramos en el libro de Génesis el relato del diluvio o el relato de la torre de Babel. Sin embargo, ni siquiera por ahí nos enderezamos, ni siquiera por ahí conseguimos hacer que la cosa funcione. Finalmente, Dios interviene de una manera especial. Se hace como nosotros. Esta idea es, por más que estéis acostumbrados a escucharla, e intentar escucharla con un oído nuevo, con una mente nueva, Dios se hizo como nosotros. Dios se hizo hombre y viene a vivir con nosotros para mostrarnos cómo funciona el mundo que Él creó. Ya os estáis dando cuenta, ¿verdad? Os estoy hablando de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre y vino a mostrarnos cómo se debe de vivir. Vamos a leer un texto que nos va a ilustrar sobre esto, después de esta breve introducción. Vamos a ver si Grecia nos lo puede poner en pantalla. Marcos capítulo 9 y versículos del 30 al 37. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Fijaros que os decía que Dios se hizo hombre y vino a mostrarnos cómo funciona el mundo. A veces nos pasa que alguien quiere enseñarnos algo, ¿verdad? Algo que él mismo no quiere hacer.
¿Y qué pasa? Que la cosa no funciona, ¿verdad? Esto es lo que nos pasa cuando queremos hablar, por ejemplo, de la humildad, ¿verdad? Yo siempre os digo, os gasto una broma, ¿no? Sed como yo, tan humilde que soy el más humilde de todos, ¿verdad? Es una broma, ¿verdad? Porque cuando yo os hablo de humildad, yo sé que en el fondo vosotros estáis pensando, Gaby, tú di lo que quieras, que aquí ya te conocemos todos. Aplícate el cuento. Aplícate lo que nos estás diciendo. Pero cuando Jesús enseñaba, la cosa no iba de esta manera. Cuando Jesús está enseñando sobre que el primero tiene que ser el que sirva a todos, Él lo está cumpliendo. Por eso os he leído esos versículos de antes, en que, fijaros que incluyen esta situación que se da entre los discípulos, esta discusión que tenían de quién iba a ser el mayor. Esto, tanto Marcos como Lucas, nos lo incluyen justo detrás de hablarnos de que Jesús había anunciado que iba a morir. Jesús está cumpliendo con lo que dice. Él va a morir por servirnos a nosotros. Pero mirad lo que dice el versículo 32. No sé si quizás nos lo puedan volver a poner en la pantalla. Dice, ellos no entendían. No entendían. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando alguien nos dice que nos va a dar algo gratis. Que no entendemos, ¿verdad? Y buscamos a ver por dónde va el truco, ¿no? No lo entendemos. Este tema para Jesús era muy importante. Fijaros que Jesús está enseñando esto a sus discípulos en secreto. Dice que iban como de camuflaje. Dice, no quería que nadie supiese a dónde iban. Estaban escondiéndose. Porque para Jesús esta enseñanza era tan importante que la quería enseñar con tranquilidad a sus discípulos. Y iban por el camino y Él les iba hablando de esto. Les iba diciendo, tengo que morir. Voy a morir. Seré entregado. Y yo me imagino las preguntas que se hacían aquellos discípulos, porque hacían lo que hacemos nosotros muchas veces, y es que escuchamos solo el principio de las frases. Cuando estamos hablando con alguien y alguien nos dice algo, al principio de la frase ya hay algo que nos chirría y ya no escuchamos el resto. Ya estamos pensando qué le voy a contestar, ¿no? Y los discípulos me da a mí la impresión que iban haciendo lo mismo, porque no se quedaron con la copla de que iba a resucitar. Solo se quedan con que iba a morir. Y ellos están pensando, ¿cómo puede ser que el Mesías sea entregado en manos de los hombres? ¿Qué clase de caudillo es este que se deja entregar? ¿Qué autoridad tiene? ¿Cómo nos puede estar diciendo que es el Hijo de Dios y dejarse entregar? ¿Qué poder es el que tiene si va a pasar por esto? Y no puede ni siquiera imponerse a aquellos que le quieren matar. Pero mirad, esta enseñanza sigue siendo vital para nosotros hoy en día. Lo que Jesús está enseñando aquí sigue siendo vital para nosotros hoy en día. Es necesario que Jesús muera, o fue necesario que Jesús muriera para salvarnos. Si Él no moría, no teníamos ninguna opción de salvación. Ninguna. Pero hay una segunda enseñanza en todo esto. Y es que solo a través del servicio y de la humildad llegaremos a estar completos. Llegaremos a ocupar nuestro lugar, ese lugar que deseamos, ese lugar privilegiado del que hablábamos. Pedro, cuando Jesús empieza a enseñar de esto, lo sabemos por otros textos, ¿no? Le dice, hombre, Señor, de ninguna manera, ¿cómo puedes decir esto? No puede ser. Justo en el capítulo anterior, del que estamos leyendo, Jesús les ha preguntado, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién pensáis vosotros que soy? ¿No? Cuando la gente opinaba sobre Jesús, bueno, un gran maestro, bueno, alguno de los profetas, bueno, y Él les dice, vale, ¿y vosotros?
Esto es lo importante. ¿Y para ti, quién es Jesús? Y Pedro, ¡el Cristo! El Mesías, el que esperábamos, el Redentor, el que nos va a salvar. Pero entonces cuando Jesús le dice, bueno, pues que sepas que para hacer todo eso tengo que morir, tengo que ser entregado, tengo que sufrir. No, Señor, esto no puede ser. El entendimiento de Pedro se nubla y reconviene al Señor. Pero Pedro nos dice el texto que está escuchando al diablo, le dice Jesús. Esto es muy fuerte. Le dice, estás escuchando al diablo. Estás hablando las palabras del diablo. Y esta idea de nuevo vuelve a ser muy fuerte. Dios muriendo en mi lugar. Dios muere la muerte que yo merecía. Dios se hace hombre y viene a servirme. Dios se hizo hombre y vino a servirte. Vino a morir por ti. En la segunda parte del texto que hemos leído, vemos que la inquietud de los discípulos era quién sería el mayor, ¿no? Y yo os pregunto, contestarme sin miedo, ¿eh? A ver qué ideas tenéis. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? ¿Quién diríais que es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién lo ha dicho? Que lo diga un poco más fuerte. El Señor. Sí, Jesús es el mayor en el reino de los cielos. ¿Sabéis lo que nos dice Filipenses? Dice, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Él es el mayor. Ahora bien, ¿cómo ha llegado a ese puesto en el que toda rodilla se va a doblar? Ya lo merecía, pero llegó a ese puesto a través del servicio, a través de la humildad, a través de hacerse como nosotros. Mirad, os voy a leer un texto que es muy conocido. Yo sé que la mayoría de vosotros lo habréis escuchado, pero dice Filipenses capítulo 2 y versículos del 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ya era Dios, ya tenía la forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se quitó los atributos de Dios como el que se quita la ropa antes de acostarse. Se despojó a sí mismo. Y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús nos enseña sobre la humildad a través del ejemplo de otros, como os tengo que enseñar yo, sino que Jesús enseña de la humildad a través de su propio ejemplo. ¿Sabéis? Una idea que también cuando la pienso, como dicen hoy los jóvenes, me explota la cabeza. Jesús, por la eternidad, es hombre. No es que por un tiempo se hiciese hombre y vuelve a ser Dios. Sigue siendo hombre por la eternidad. Eso es lo que nos dice Apocalipsis. Fijaros hasta dónde llega la humildad de Jesús. Pero esta es la lección. Es fácil. Ahora vamos a ver cómo la aplicamos. ¿Cómo la aplicaron aquellos discípulos? Aquí llegamos al versículo 33 del texto que hemos leído, ¿no? Y el escritor nos hace una comparación que nos avergüenza,
que nos hace poner sonrojados, ¿verdad? Dice que Jesús iba por el camino enseñando que debía morir. Y sus discípulos aplican esta enseñanza como lo haríamos nosotros. Dice el refranero español: a rey muerto, rey puesto. Dice, que Jesús se va a morir y tal. Bueno, pues ¿quién será entonces el que mande? Eso es lo que están haciendo. Y eso es lo que hacemos nosotros. No acabamos de entender. Dice el texto que los discípulos no entendían. No acababan de entender, pero es igual. Ni siquiera entendiéndolo del todo, decían, bueno, pues si él se muere, habrá que buscar uno que mande aquí, ¿no? ¿Quién va a mandar? Yo. Claro, ¿no os lo imagináis? Todos los discípulos dando sus razones para ver quién mandaba. Si leyésemos el texto paralelo a este, del Evangelio de Mateo, parece que cuando Jesús se acerca a ellos, son ellos mismos, los propios discípulos, quien le preguntan a Jesús. Y le dicen, ¿quién es el mayor? Así es que la pregunta está en el aire. La pregunta estaba en el aire. Ellos habían ido discutiendo, pero incluso se lo preguntaron a Jesús. Así es que estamos de nuevo en Génesis. Os hablaba al principio, ¿no? De Génesis. ¿Qué es lo que quiso el hombre al comer de la fruta? Ser como Dios. Y ahora estamos aquí, en este texto, y nos encontramos a los discípulos en lo mismo. Jesús se va. Yo ocuparé el lugar. Yo quiero ser como Dios. Esto es terrible, hermanos. Dios nos está mostrando el camino. El camino consiste en hacerse pequeño, en servir a los demás. Entonces la pregunta correcta no es ¿qué méritos debo conseguir para ser considerado el mayor de todos? ¿Qué debo de hacer? ¿Tengo que estudiar alguna carrera? ¿Tengo que sacar buenas notas? ¿Tengo que hacer muchas obras? ¿Qué tengo que hacer para ser considerado el mayor? Pero esta no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿qué puedo hacer por los demás? Esa es la pregunta que deberíamos de estar haciendo. Pero en realidad nosotros estamos esperando que los demás vengan a servirnos. Y aquí es donde encontramos la enseñanza de Jesús. Y esto es interesante. Dice que Jesús se sentó y los llamó. Y sabéis, esto es muy importante, porque cuando los rabinos en aquella época se sentaban, era porque iban a enseñar, iban a dar una enseñanza. Así que lo que está haciendo Jesús es hacerles ver que les va a enseñar algo, ¿no? Es como que están entrando en la clase, están preparándose para empezar la lección. Durante el camino habían ido hablando y charlando, algo como así como informal, ¿verdad? Claro, aquí también había enseñanza, ¿no? Lógicamente. Pero en esta ocasión Jesús se sienta para dar la formalidad a esta enseñanza. Y fijaros lo que hace. Entonces viene la bomba. Imaginaros la situación. ¿Queréis ser los primeros? Yo veo el texto y digo, ¿les va a caer una bronca? Al menos lo que yo hubiese hecho. Les iba a pegar una bronca del campeonato. Pero Jesús no hace esto. Es impresionante lo que hace Jesús. ¿Os habéis dado cuenta que Jesús no les dice que está mal que quieran ser el primero? No les dice que esté mal. Lo que Jesús les está diciendo es, estáis escogiendo el camino incorrecto. ¿Pero queréis ser alguien importante en el reino de los cielos? Eso está bien. Pero, ¿quieres ser el mayor? Pues se trata de servir. ¿Quieres ser el primero? Pues ponte a la cola. Volvamos a Génesis. Volvamos a Génesis. Mirad, en Génesis no se trata de que Dios no quiera bendecirnos. No se trata de que Dios no quiera
que seamos mejores humanamente hablando, que seamos hombres completos, mujeres completas. No, sino que se trata de que el camino para conseguirlo no es el orgullo, sino que es el servicio. Mirad lo que dice Efesios 4:13, que es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios quiere que seas como Jesús. Fíjate, si decimos que Jesús es Dios, Dios quiere que seas como Él. Que nadie se me escandalice, ¿eh? Dios puso su imagen en nosotros. Y ahora nos dice que quiere que seamos como ese varón perfecto. Ese es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y entonces Jesús le muestra el camino para eso a sus discípulos. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Quieres ser el primero? Yo sé que sí, ¿eh? Aunque ahora os mostréis humildes y digáis que no. En el fondo todos queremos ser el primero. Entonces, ¿estás dispuesto a servir a todos? Piénsalo por un momento. ¿Estás dispuesto a servir a cualquiera que entre por esa puerta? Yo no sé si te das cuenta, pero muchos de los seguidores de Jesús eran personas despreciables. ¿Estás dispuesto a servir a un traidor? ¿A un recaudador de impuestos? ¿Estás dispuesto a servir a un rudo pescador? ¿Alguna vez alguien habéis estado en casa de un pescador? Yo tengo unos amigos que su abuelo era pescador. Y cuando entrabas en aquella casa olía a pescado. ¿Sabéis lo mal que huelen los pescadores? ¿Estás dispuesto a servir a una prostituta? ¿Estás dispuesto a servir a un guerrillero? Algunos sois de Colombia. Allí los guerrilleros, cuando hablamos de guerrilleros, allí tienen una connotación mucho más potente que nosotros. ¿Estás dispuesto a servir a alguien que se ha dedicado a matar? Todos estos son ejemplos de los discípulos de Jesús. Estos eran personas que eran discípulos de Jesús. Pero llevemos esto a nuestros días. Llevémoslo a nuestros días. ¿Estás dispuesto, os decía, estás dispuesto a servir a cualquiera que entre por esa puerta? ¿Estás dispuesto a servir a alguien que esté viviendo en la calle y que cuando entre todos notemos que entra por el olor? ¿Estás dispuesto a servir a un preso, a lo mejor, que entre en sus días de permiso? Mira, no vayamos tan lejos. No hace falta que vayamos tan lejos. ¿Estás dispuesto a servir a ese hermano que no te cae tan bien? Va, seamos honestos. Pensar en ese hermano. Yo no voy a decir el nombre, pero cada uno tenéis uno, yo lo sé, o más. Algunos tenemos más de uno. ¿Estás dispuesto a servirle? Mirar una idea de estas bomba. Si todos queremos ocupar el primer lugar, siempre habrá guerras. Siempre. Siempre habrá luchas entre nosotros. Pero ¿qué pasaría
si todos quisiéramos que sea otro el que ocupe el primer lugar? ¿Qué os parece? Eso sería el mundo al revés, ¿no? O podríamos decir el mundo al derecho, el mundo como Dios lo hizo. Filipenses nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fijaros, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Te acuerdas del nombre del hermano que te decía? ¿O de la hermana? Pues mira, dice que lo consideres como superior a ti mismo. Jesús muchas veces visualizaba las enseñanzas, ¿verdad? Y aquí hace lo mismo. Y quiere mostrarles algo visual. Y hace algo que a nosotros se nos escapa hoy en día. Porque coge a un niño y lo pone en mitad de ellos. Y en la época y la cultura de Jesús, lo que significaban los niños era un poco diferente de hoy en día. Hoy en día los niños son el centro de la familia, a veces en exceso, a veces demasiado. Todo lo que la familia hace gira alrededor del niño. Todo. Todo lo que hacemos pensando en el niño, que le vaya bien al niño. Y así vamos creando pequeños Napoleones, ¿verdad? Que luego nos hacen la vida imposible. Pero en la época de Jesús, los niños eran lo último de la familia. Hasta que cumplían los 12 años, eran lo último de la familia. Así es que cuando leemos el texto que hemos leído en la presentación de Alejandro, lo que Jesús está haciendo es algo contracultural. Es algo que va en contra de la cultura de su época. Es algo que va al revés de lo que todos esperaban. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Esto era lo normal. Los niños, a las cosas de los niños. Aquí estamos los mayores. No molestéis. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Los niños se consideran un estorbo en medio de las cosas de mayores. Entonces, en medio de la discusión que está teniendo Jesús con sus discípulos, pone un niño en medio de ellos. Lo que para ellos era un estorbo, ¿os dais cuenta? Lo que para ellos era un estorbo, les dice, tenéis que servirle. Tenéis que servirle. Hoy en día, yo creo que si Jesús nos quisiese dar esta enseñanza, no hubiese puesto un niño. No sé lo que hubiese puesto, yo he lucubrado un poco, ¿no? Quizás hubiese puesto un anciano con demencia en medio de nosotros y hubiese dicho, servirle. ¿Sabéis lo que dice nuestra sociedad? Un anciano con demencia, eutanasia y nos ahorramos unos cuartos. Acabamos antes. Esto es lo que dice nuestra sociedad. Más abiertamente o menos, pero esto es lo que dice. O quizás hubiese cogido un indigente de la calle y nos hubiese dicho, servirle. O quizás hubiese cogido un preso de la cárcel y nos hubiese dicho, servirle. O, no sé, imagina lo que para ti sea lo más bajo de nuestra sociedad. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, dice Jesús,
Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ya vamos terminando, ¿eh? Lo de la hora y media era broma, ¿eh? O si no os habíais dado cuenta. En otra ocasión Jesús también habló del reino al revés. ¿Os acordáis que os he dicho al principio que hablábamos del reino al revés? Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, mira, Señor, hubiésemos hecho eso encantados. ¿Quién de nosotros no hubiese estado dispuesto a servir a Jesús? Y hacer por él todo lo que dice aquí, darle de comer, darle de beber, recogerlo, abrigarlo, curarlo si estuviera enfermo. Pero dice, pero Señor, lo hubiésemos hecho, con gusto. Pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y en esta ocasión se trata de cuando el rey venga a reinar. Cuando el rey venga a reinar, dirá, tú sí, tú no. Pondrá unos a la derecha, otros a la izquierda. Y el criterio que va a usar es este. ¿Estás dispuesto a vivir el reino al revés? ¿Estás dispuesto a servir al más débil? ¿Estás dispuesto a servir al hermanito que te cae mal? ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús? Pues ahí está la propuesta. El reino al revés. Seguir el camino que el propio rey andó. El camino de aquel que se hizo hombre. Nos sirvió, incluso murió en la cruz por nosotros. Pues que el Señor nos ayude a seguir ese camino.